Aleluya, gloria a Dios. Es el tiempo del Señor, es el tiempo precioso y hermoso en el que el Espíritu Santo abre la Escritura y nos deja conocer las grandes maravillas que están allí escondidas, pero ahora reveladas a través de la luz preciosa, ¿verdad? Que solamente Él puede dar. Así que vamos a entrar nosotros en la palabra. Estamos viendo lo que es el tabernáculo, que nos revela el Evangelio del Reino. Y en esta ocasión vamos a ver el lugar más escondido de esta casa, de esta tienda, que es el lugar santísimo. ¿Ven? O conocido también como el lugar santo de los santos. O en inglés sería the holiest place o el holy of holies. ¿Sí? El lugar más exclusivo. Y vamos a ver que es el lugar que Dios tiene también preparado, reservado, para que hable Él con nosotros. Amén. Así que vamos a entrar en lo que es la palabra. Vamos a ir nosotros al libro de Éxodo. Si me quieren acompañar en el libro de Éxodo, y vamos al capítulo 26. Capítulos 26 del libro de Éxodo. Y en este pasaje está hablando solamente de la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que lo podemos leer aquí en pantalla si gustas, o si tú gustas leerlo en tu Biblia, está bien. Dice: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. Y vamos a ir viendo nosotros qué son estas cosas que están allí dentro. Pero dice: ahí pondrás el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Esto qué está hablando? Que hay una división, que hay una separación. Hay la separación entre lo que nosotros hemos visto ya, que es el lugar santo, y lo que es más adentro, o escondido, o resguardado, o sin revelar, ¿verdad? Por eso hay un velo. Y fíjense que nosotros utilizamos muchas veces las palabras y no nos damos cuenta de muchas veces de su significado. Ya no existe mucho esto porque ya tenemos nosotros cámaras digitales. Pero hace tiempo teníamos que llevar el rollo ¿a qué? A revelar, ¿sí? Llevábamos nuestros rollos de las cámaras y después de hacerle clic, 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 ya tomaste todas tus fotos y ahora tienes un rollito. No están las fotos, ahí están escondidas, pero no se ven. Ahora, si tú eras travieso y querías ver la foto, le hacías así, ¿verdad? ¿Y qué veías? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo no lo pudiste revelar, porque necesita una luz especial para que se revele lo que tú tomaste en tu cámara. Así, por tanto, tú y yo no podemos ir a la palabra y abrir y buscar revelación. Yo quiero revelación. Revélame, Señor. Y yo abro la palabra y pongo ahí a Daniel y está hablando ahí de las bestias y Señor, revélame. Pues no es así, sino que tiene que ser el Espíritu Santo quien te lleve y te dé luz y te deje ver lo que está aquí escrito. Hay gente que se memoriza la palabra. Hay gente que conoce esto de memoria. Es todo lo que está aquí escrito, se lo sabe de memoria, pero de nada sirve si no hay luz. Asimismo, tú puedes tener una colección de rollitos de cámara, pero si no están revelados, son esa misma colección, pero no hay nada, nunca vas a ver las fotografías que están allí escondidas hasta que las lleves ¿a qué? A revelar. Entonces, hay un velo que está cubriendo lo que está detrás, lo que está oculto. Y para la mayoría de las personas, esto nunca se vio. Sino que sabían que estaba la presencia de Dios, sabían que Dios estaba con ellos, pero nunca pudieron ver la revelación de ese lugar, porque estaba cerrado. Tuvo que venir Jesucristo para revelar el lugar santísimo. Tuvo que venir Él para quitar este velo de separación entre estos dos. Ahora bien, en el libro de Hebreos habla muy preciosamente y dice que el lugar que está puesto allí, dice en el capítulo 8, 9 y 10, que está hablando de estas cosas, dice, hay un lugar que está allí.
Dice, el cual se llamaba el lugar santo, y más adentro está un lugar más escogido o más oculto, que es el lugar santísimo, el cual está separado por un velo, dando a entender que mientras estuviera en pie el primer santuario o el primer tabernáculo, no se podía entrar al segundo tabernáculo. Amén. Pero ahora, a través de la obra de Jesucristo, Él hace o permite que nosotros entremos a este lugar. Así que vamos a entrar y gozarnos nosotros con lo que tiene que ver con este lugar. Vamos a ver algunas de sus medidas, vamos a ver algunas de las cosas que están ahí adentro, los objetos sagrados, pero vamos a ver y concentrarnos nosotros más que todo en esta palabra que es revelación. ¿Sí? La revelación, lo que habla, lo que nos muestra a nosotros, lo que está oculto. Amén. Vamos a tomar un momento, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque tú todo lo conoces y todo lo has puesto, Señor, para deleite nuestro, pero también tienes tus cosas ocultas, las cuales revelas a los hijos, aquellos que, Señor, han venido a buscar con el corazón sincero la palabra de vida, la luz que revela, que deja conocer las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha oído, ni aún han subido al corazón de hombre, pero que tú tienes reservadas para aquellos que te aman. Espíritu Santo, te pedimos que tomes este tiempo, Señor, lo guardes, lo unjas y nos permitas que nuestro entendimiento en el corazón y en nuestra mente, Señor, sean abiertos a la palabra. Al mismo tiempo que quites toda distracción, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amado nuestro. Amén. Aleluya. Bendecimos también a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este medio y bendecimos sus vidas, ricamente bendecimos sus vidas en donde quiera que estén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Vamos a hablar un poquito, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hablar un poquito acerca de este lugar, el lugar santísimo. Y de nuevo les digo, la palabra clave para este lugar, así como para los otros lugares, hay una palabra precisa. Por ejemplo, en los atrios está lo que es redención. ¿Sí? Todo lo que está dentro de los atrios nos habla a nosotros y la palabra clave es redención. La palabra en lo que es el lugar santo, que es el lugar donde está el candelabro, donde están los panes, donde está el altar del incienso, es comunión. ¿Sí? Entonces tenemos redención, tenemos comunión, pero aquí la palabra clave para el lugar santísimo es revelación. ¿Amén? Entonces, el lugar santísimo es la revelación del propósito de Dios al crear al hombre. Fíjate bien, es la revelación del propósito de Dios al crear al hombre. Ahí vamos a descubrir nosotros el propósito por el cual Dios creó al hombre. Es la revelación de la totalidad de Dios en todas las cosas. Lo voy a repetir. Es la revelación de la totalidad de Dios en todas las cosas. Nosotros podemos ir descubriendo que Dios está en todo lugar, Dios creó todo, pero dice, ahora vamos a ver nosotros el por qué. Sí, en este lugar tú descubres todo eso, descubres por qué Dios puso alma en el hombre, descubres por qué el Espíritu está allí en el hombre, descubres por qué la palabra fue oculta, por qué la palabra también fue revelada. Y este es el encuentro con el Padre. Recordamos nosotros que Dios es un Dios trinitario, ¿sí? Un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya hemos tenido nosotros un encuentro con lo que es el Hijo. Y recibimos preciosamente su redención. Entramos al lugar santo y descubrimos la presencia poderosa, el poder todopoderoso del Espíritu Santo que nos abre la Escritura, que nos abre la palabra, que nos da poder para ir y hacer la obra de Dios. Y vemos la estatura de un niño que ahora ya es joven, que tiene el deseo de dar, de luchar, de dar su vida por Cristo. Pero ahora tenemos el encuentro con el Padre. Y ahora nuestra estatura ya deja de ser niño, deja de ser joven, para venir a ser la estatura de un Padre. Entonces, en ese entendimiento, tú no vas a descubrir el corazón
completo de lo que es un padre, hasta que tú seas también un padre. Vas a recibir todos los beneficios de un padre en la estatura de niño y en la estatura de joven. Pero tú no vas a comprender el corazón del Padre hasta que tú llegues a esa estatura. Amén. Entonces, ahora, Dios es Dios. No quiero yo encajonar el que solamente Cristo, Jesús está en los atrios, o el Espíritu Santo solamente en el lugar santo. No, hermano, Dios está en todo, pero es así como dijo Jesús: yo me voy, pero no os dejo solos, pero os conviene que yo me vaya, porque si no, el Espíritu Santo no vendría a dar y dar lo que Él tiene que dar, ¿sí? Su enseñanza. El Espíritu Santo, hermano, no es nada más para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no es solamente para dar sanidad, para hacer obras milagrosas o de sanidades. Hermano, el Espíritu Santo es para que nosotros entendamos, conozcamos lo que está dentro de nosotros, nuestra alma, las cosas que allí se mueven, los sentimientos, las emociones. Es para que nosotros podamos encaminar nuestros pies. Por eso viene allí lo que nosotros encontramos como la armadura del cristiano. El yelmo de la salvación, el escudo de justicia, la espada del Espíritu, amén, los pies calzados con el apresto del Evangelio, y ahí está. Ahora, el Espíritu Santo también trae en nosotros, desarrolla lo que está dentro, pero no se ha manifestado, que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, pero también paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Ahí está todo eso. Y hermano, lo vamos descubriendo, pero ahora entramos a este lugar donde tenemos el encuentro con el Padre, ¿sí? Nos lleva a abrazar, ¿sí? Y esto es hacernos o desear más bien la pérdida de nuestra individualidad y dejar atrás la dualidad en el velo. Y voy a ahondar un poquito más en esto. Fíjense bien que en este lugar, hermanos, ya no va a haber Mr. Yo. Ya yo se debe de quedar en el velo. Ya no puedo entrar yo a ese lugar. Por eso muchas veces no entendemos muy bien y lo cantamos y hacemos nosotros estas cosas tan preciosas. Pero hermano, es que tú no entras al lugar santísimo. Tu yo no entra al lugar santísimo, no puede entrar al lugar santísimo. Sino ¿quién es el que entra al lugar santísimo? El Señor Jesucristo. Jesucristo, el sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, como se deja conocer en el libro de Hebreos. Entonces, si tú no puedes entrar, pero tú tienes que entrar, ¿cómo es entonces? Haciéndote a una con el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y vamos a descubrir esto también, ¿sí? Que el yo se queda en el velo. Y el velo representa a la carne. Y tiene que ser, hermano, quitado, porque todo lo que somos nosotros, hermano, tiene que ser o perfeccionado o tiene que ser eliminado. Pero en Cristo yo puedo entrar, pero solamente haciéndome a una con Él. Y vamos a descubrir una palabra también que no es común y no está en los diccionarios, pero esa palabra no es unidad. Porque unidad, ¿qué representa unidad? Unidad representa dos, ¿verdad? Que están unidos, ¿sí? Por ejemplo, un matrimonio, él y ella, y están los dos. Pero dice en la Escritura que serán una sola carne. Entonces ya no pueden ser dos. Por eso me gusta mucho cuando nosotros hacemos la ceremonia matrimonial, que tomamos dos velas, ¿verdad? Dos velas delgadas, y tenemos una en medio. Entonces dice, toma tu vela, la mujer toma la vela, y los dos prenden la vela principal, pero apagan cada uno la suya, diciendo, ya no soy yo, y ya no soy ella, dice, ya no soy yo tampoco. Pero ahora somos, ¿qué? Un matrimonio, ¿sí? De esa misma forma, ya no soy yo, sino uno en Cristo. Y esa palabra se llama unicidad, ¿sí? Unicidad no es lo mismo que unidad. Unidad son dos personas que están de acuerdo. Pero unicidad es uno solo, ¿sí? Como debe de ser un matrimonio. No todo el tiempo es así, pero
Así debe de ser. Amén. Entonces, uno con Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ya no pienso yo, que ya no opino yo, sino es el Señor. ¿Sí? Hasta que el Señor se forme completamente en mí. ¿Qué más vemos aquí? Es donde uno muere a sí mismo. ¿Qué estamos hablando? La pérdida de individualidad. ¿Sí? Cuando uno muere a sí mismo, quiere decir que ya no me importa el yo. O sea, ya no soy yo el que escribo, ya no soy yo el que hablo, ya no soy yo el que funciono, sino el Señor en mí. Y esto mismo lo tuvo que vivir Pablo. Pablo tuvo que llegar a ese punto donde él tuvo que morir completamente a sí mismo y dijo, si yo algo conocía, si yo algo sabía, si yo de alguna forma algo había adquirido en conocimiento, en sabiduría o había descubierto la palabra o compartido el amor hacia Dios, todo eso lo tomo y lo considero como pérdida comparado al conocimiento ahora de Cristo Jesús. Todo lo que yo había sido, y las enseñanzas de Gamaliel, el ser un fariseo de fariseos, el haber sido una persona que tiene una ciudadanía romana, todas esas cosas que de alguna u otra forma tenían un valor, y se lo considero yo como basura, porque ahora he encontrado algo que va más allá. Pero yo tengo que dejar todo esto, porque aún su nombre, que era Saulo, fue cambiado a un nuevo nombre, que es Pablo. Saulo tiene una representación, tiene un poder en sí mismo, en su nombre, pero Pablo quiere decir una piedra pequeña, un pebble, ¿sí? Una piedrita, y es como él le gustaba decirse. Si lo podemos traducir, ahora a este tiempo sería Pablito, ¿verdad? O una piedrita, una piedrecita. No como Pedro. Pedro también tiene su nombre, ¿verdad? Pero Pablo dice, aún más pequeño que Pedro, soy yo. Y por eso escogió ese nombre, Pablo, para dejarnos saber esto. Pero hermano, este morir a sí mismo es que Cristo se muestra y nos deja conocer el hombre nuevo, ¿sí? Hay algo precioso. Cuando tú mueres a esto que tú eres, ahora esa muerte produce una vida. Fíjate bien que la mayoría de las cosas tienen una muerte para producir una vida. Así tú tienes una semilla que tiene que morir para que nazca una planta o que para que viva una planta, ¿sí? Entonces hay un proceso de muerte y un proceso que de esa muerte sale una vida. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Tiene que morir el hombre natural para que el hombre nuevo o espiritual pueda salir. Tú tienes un huevo de un, ¿qué les gusta? Un pollito. Bueno, tú tienes un huevo de un pollito que el pollito está ahí adentro, ¿verdad? Y ese pollito que está ahí adentro, ¿qué tiene que hacer? Está precioso el huevito, pero el huevito tiene que desbaratarse. Si no, el pollito nunca sale. ¿Quieres ver el pollito? El pollito tiene que romper el cascarón. Por más precioso que esté el cascarón, por más precioso que esté el huevito tiene que romperse para que el pollito venga a vida. ¿Amén? Y hay mucha analogía en todo esto, pero vamos a ver que el hombre nuevo que ha de gobernar poniendo orden en todo, tiene que ser revelado, tanto en lo terrenal y natural como en lo celestial y sobrenatural, pero todo por debajo de Dios mismo. Y vamos a descubrir esto, hermano. Unicidad no es lo mismo que ser Dios. Tú eres uno con Dios, pero no eres Dios. Entendamos bien claro. Algunas personas no entienden ese concepto y dicen, entonces ¿qué? ¿Yo soy Dios? No, hermano, no eres Dios, pero eres uno con Dios. ¿En qué? En acción, en propósito, en forma, en pensamiento, en gloria. Todo eso va junto. Sí, hermano, aún la gloria de Dios. No eres Dios, pero eres uno con Dios. Y vamos a descubrir esto a través de todo lo que nos muestra este lugar. Lo primero que encontramos nosotros en este lugar son las dimensiones. Las dimensiones de este lugar son 10 codos por 10 codos por 10 codos, ¿sí? 10, o lo que es parecido
bueno, aproximado es 5 metros por 5 metros por 5 metros. Más o menos. Poquito menos, poquito más. De acuerdo a el codo, ¿verdad? Porque pues mi codo posiblemente sea un poquito más grande que el codo de alguien más, ¿verdad? De Evita, por ejemplo. Viene Evita y dice, no, pues mi codo es como la mitad del tuyo. ¿Verdad? Entonces, pero aproximadamente es una medida entre 45 centímetros y 53 centímetros. Aproximadamente vamos a ponerlo medio metro, para ponerlo en algo que es vaya, un promedio. Entonces, 5 metros por 5 metros por 5 metros. Pero no es tan importante en sí si son metros o son pies o son codos, sino que es la misma medida. De largo, de ancho y de alto, lo cual nos presenta a nosotros algo que es un cubo perfecto, ¿sí? Pero 10 por 10 por 10 te da igual a 1000. Si tú multiplicas las dimensiones, te da 1000. Y 1000 está hablando a nosotros de una plenitud, de una experiencia de total plenitud, ¿sí? Es un día. Es un día, como dice en la Escritura, un año... 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. Entonces, 1000 nos está hablando a nosotros de una experiencia total o de una plenitud total en el conocimiento, en la experiencia, en todo lo que está ahí adentro. Es la perfección completa ahí. Pero descubrimos que también está hecho con madera. Ahora bien, fíjense bien que la madera de acacia, igual que la madera de cedro, que fueron utilizadas para construir la de acacia para el tabernáculo y la madera de cedro para el templo, son árboles no frutales. Es importante entender que no son árboles frutales. ¿Por qué? Porque dice Dios que no está permitido que se utilice los árboles frutales para construcción. ¡Ah, qué tremendo! Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza madera de acacia, y ya vemos nosotros las propiedades de la madera de acacia, que es impermeable, esto es que el agua no le afecta, ni los insectos tampoco. Pero esta madera tiene en sí, que es preciosa y tiene sus valores intrínsecos. Es importante entender que tuvo que ser recubierta con una lámina de oro. ¿Sí? Entonces tiene que ser recubierta con oro. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiene que ser ahora cubierta de la divinidad de Dios. Y ahí están nosotros. Como dato especial les voy a decir que en el templo, muchos años después, muchas centurias adelante, cuando Salomón hace el templo, ya no lo hace de 10 codos por 10 codos por 10 codos. Las medidas son 20 codos por 20 codos por 20 codos. Un dato para que ustedes lo lleven ahí. ¿Qué es esto? 10 metros por 10 metros por 10 metros. No es cualquier cosa. Es bastante grande. Y todo, ahí sí, paredes y techo y piso, o sea, todo tenía oro. Era algo increíblemente bello. Amén. Imagínate si en el tabernáculo los querubines tenían las alas extendidas y alcanzaban los 5 metros de un lado al otro, los dos, ambos juntos. Estos eran 10 metros. ¿Tú te imaginas esos querubines ahí de gloria? Y vamos a gozarnos con eso. Amén. Entonces ya tenemos esto. Y nosotros vamos a ver que este lugar es donde Dios habla al hombre, ¿sí? Está puesto de una forma para que Dios hablara con el hombre. Dijo Dios a Moisés, haz esto y esto y esto, y vas a poner allí dentro un arca, y el arca está también hecha con madera de acacia, cubierta de oro por todos lados, ¿sí? Y un propiciatorio, o lo que se llama una tapa. Y esta tapa se llama propiciatorio porque, bueno, ahí es donde se derramaba la sangre del sacrificio. ¿Sí? El sacerdote, sumo sacerdote, venía con la sangre del sacrificio y la rociaba en ese lugar. Y entonces por eso es esa tapa, pero es una tapa. Y dentro de esa urna o de esa arca
estaba la ley de Dios. Después fue añadido el maná, ¿cómo le llaman? Un omer, o sea, una medida de lo que es maná, y estaba ahí dentro de esa arca. Y después también estuvo la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, estas tres cosas, pero el propósito inicial o el propósito de este lugar era para poner las tablas, y dice, ahí vas a poner las tablas de la ley que yo voy a darte. O sea, que todavía no estaban, pero ya estaba el propósito. Dice, y todo esto lo vas a hacer conforme al modelo que te fue presentado en el monte. ¿Sí? Pero cuando le dice esto a Moisés, le dice, vas a hacer también 2 figuras de querubines y vas a ponerlo con sus alas cubriendo esta tapa o este propiciatorio. Dice, pero su mirada va a estar al propiciatorio. Dice, y yo me voy a manifestar ahí, porque aún así, dicen los estudiosos, dicen, es que los querubines no iban a estar viendo el rostro de Dios o la presencia de Dios. Más que todo es porque ellos tenían un propósito con el propiciatorio, y vamos a descubrir eso en un momento más adelante. Pero dice, allí, en ese lugar, desde donde están la mirada de los querubines y encima de lo que es la urna o el arca, sobre el propiciatorio, desde allí voy a hablar yo contigo. Y se lo dijo a Moisés. Amén. Ahora, ¿quién hablaba ahí? Bueno, el sumo sacerdote. Pero era para hablar con Moisés. Después vino para que fuera establecido el sacerdocio arónico. Pero Moisés hablaba allí, y Moisés no era parte del sacerdocio arónico. Entonces dice, bueno, ¿cómo es que él podía hablar? Vamos a descubrir esto, ¿verdad? Porque Moisés, aunque le fue dada la ley, estaba fuera de la ley. A él se le dio las cosas fuera de la ley, ¿verdad? Pero ahora nosotros ponemos todo dentro de la ley. Por eso la ley estaba puesta dentro del arca. Pero la cosa gloriosa está en que ahí dentro de esta urna especial está la ley, pero Dios habla fuera de la ley. Es importante entender estas cosas si nosotros queremos descubrir la hermosura de este lugar, ¿sí? Ahora, Dios está en todo lugar, estamos de acuerdo. Pero Dios escoge un lugar especial para hablar contigo. Y ese lugar especial es donde tú tienes que ir, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a este lugar santísimo, y vamos a entender nosotros cuál es este lugar santísimo. Pero como un dato que quiero yo compartir con ustedes, es la experiencia del monte de la transfiguración. Cuando fue Jesús al monte de la transfiguración, o sea, a este monte que después nosotros le llamamos monte de la transfiguración, porque ahí sucedió la transfiguración, ¿sí? ¿Y qué es la transfiguración? Bueno, que Jesús se transfiguró y se mostró en toda su gloria, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el monte de la transfiguración. Y claro, sí, estaban tres de los discípulos de Jesús, a saber, estaba Pedro, Juan y por supuesto Jacobo. Ellos estaban allí y estaban con Jesús cuando el Señor se transfiguró. Y cuando el Señor se transfiguró, dice que fueron abiertos los cielos, y estaba a un lado estaba Elías, y al otro lado estaba Moisés. Y entonces a Pedro se le ocurrió la idea de hacer 3 enramadas, y bueno, ya conocemos esa historia, pero vamos a dejar a Pedro tranquilo y vamos a concentrarnos en lo que es esta revelación. Dice que ambos, Elías y Moisés, estaban hablando con Jesús, ¿sí? Pero estaba todo en la gloria de Dios. Y Elías representa los profetas, y Moisés representa la ley. Entonces, la ley y los profetas están hablando con Jesús acerca del propósito de Jesús, ¿sí? De esa misma forma, en el tabernáculo, en este lugar, Dios habla y muestra el propósito de tu vida. Amén. De parte de la profecía y de parte de la ley. Y viene a hablar contigo, y viene a hablar a ti en lo personal. Amén. Por eso este lugar, y no tenemos que ir a un lugar específico, pero tenemos que ir a un lugar que el Señor pone, y ese lugar está dentro de nosotros, y vamos a descubrir eso, ¿sí? Bien, ahora, es necesario la sangre. Tú no puedes entrar a este lugar si no hay sangre. En el tiempo del tabernáculo, nosotros vamos a descubrir que, y esto está en Hebreos 9, vamos a ir al libro de Hebreos. En Hebreos, el autor de Hebreos nos habla de estas cosas que están sucediendo en el lugar santo, en el lugar santísimo.
Y dice que la sangre es necesaria para entrar a este lugar. Y en aquel tiempo era la sangre de los machos cabríos, del sacrificio de los animales, lo cual nos permitía a nosotros la entrada, ¿sí? Y esa sangre que hacía cubrir el pecado. Entonces en el versículo 7 del capítulo 9 dice: pero en el segundo solamente entra el sumo sacerdote. Este segundo es el lugar santísimo. Dice: solamente entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Entonces, en este lugar, hermano, tenía que haber un sacrificio de acuerdo a la ley. Pero ese sacrificio de animales que tenía solamente cubre el pecado, pero no lo quita. Por eso tenía que repetirse cada año que tenía que ir el sumo sacerdote a este lugar. Era necesario el sacrificio de otro animal para cubrir el pecado de él mismo y también del pueblo. Y fíjense bien que dice el pecado de ignorancia del pueblo, porque el pueblo muchas veces pecaba por ignorancia o de ignorancia. No es así con Jesús, y vemos nosotros en el versículo 11, dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuánto más la sangre del Señor. Entonces, hermano, si tú has tenido alguna duda de entrar a este lugar, ya no tengas esa duda, porque es la sangre del Señor y no el sacrificio, no las obras, no las cosas que tú puedes llegar a hacer, sino la santidad que otorga la sangre del Señor. Porque aún nosotros mismos, ni aún si nosotros nos ofreciéramos nuestra propia sangre, pudiéramos entrar a quitar todo lo que dice aquí, que dice: purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sí? Entonces tú no puedes por ti mismo ni por las cosas que están aún de acuerdo a la ley, sino que tiene que ser algo superior. Pero ahora que ha sido esto superior, ahora entonces tenemos confianza de que ya alguien ha abierto camino y ya no tienes tú que hacer nada, sino que caminar o pasar o entrar a este lugar. Entonces vemos esto, que es la sangre de Cristo que está allí. ¿Y qué es lo que vemos nosotros cruzando el velo? Bien, tenemos un velo, y este velo es precioso, y este velo tiene figura de querubines. Ahora, tú vas a encontrar, como les hemos estado hablando, tú vas a encontrar querubines en todo el tabernáculo, ¿sí? No tienes sino solamente que ver las cortinas del atrio, de los atrios, y vas a ver querubines allí. Pero una vez entrado en los atrios, hay querubines también en la entrada, en el velo de entrada al lugar santo. O sea, en la tienda de reunión hay también querubines. Y si tú ya has entrado, como dice Pedro, ¿verdad?, hecho sacerdote para el Dios santo, y tienes esa oportunidad de entrar al lugar santo, como tenemos oportunidad de entrar ahí por la obra del Espíritu Santo, vas a descubrir que una vez entrando allí, tienes querubines en el velo de la entrada del lugar santo, querubines en el velo de la entrada del lugar santísimo, querubines en todo lo que es alrededor, porque las cortinas estaban alrededor de todo esto, y entonces había querubines en todos lados. ¿Y qué nos muestran esos querubines? Nos están mostrando nuestra realidad, están mostrándonos nuestro carácter, nuestro propósito. Y los querubines, hermanos, están alrededor de las piedras de fuego de Dios. En este lugar, una vez pasado el velo, y el velo es preciosísimo, pero está el propósito de Dios mostrado, puesto allí en todo lugar. Pero hermanos, si tú no entras, te vas a quedar con el propósito, pero nunca con la realidad del propósito. Ahora bien,
Entramos a este lugar y nosotros descubrimos que hay un arca, y esta arca, que donde están las tablas de la ley, ¿sí?, representa nuestro corazón. Dios pone en nuestro corazón su ley, y nosotros lo descubrimos porque hay un nuevo pacto. Y dice en la Escritura que en aquellos tiempos no daré yo ya más la ley en tablas de piedra, sino que la pondré en los corazones. Entonces, hermano, el pueblo no veía esto. El pueblo no ve estas cosas, sino solamente el sumo sacerdote, que puede ver y puede descubrir el arca. Y dentro de esa arca están las tablas de la ley. Como en nuestro corazón está también la ley de Dios, sus mandamientos, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que quiere de nosotros. Amén. Allí está, y el arca representa nuestro corazón. Pero fíjate bien que esta arca, este corazón, tiene una cubierta, y esa cubierta es un escudo, y ese escudo es lo que impide que otras cosas interfieran, que otras cosas traigan contaminación o traigan cosas impuras dentro de ese corazón o dentro de esas cosas. El propiciatorio es un escudo, ¿sí?, que está vigilado también por los querubines. Fíjate bien, estos querubines están vigilando, ¿sí?, están vigilando nuestro corazón. Ahora tú dices, bueno, es que hay ángeles que están vigilando. No, hermano, no son ángeles, sino es el propósito de Dios que está vigilando, que tu corazón no se desvíe del propósito para el cual fue formado. Amén. Si ahora estaban los querubines en el velo, ahora ya no están en el velo, ahora están sobre el propiciatorio, cubriendo. O sea, para que entendamos nosotros, hermano, que no nos desviemos en buscar otra cosa fuera. Acuérdense ya una cosa, tú no puedes entrar a este lugar si tú sigues siendo una persona con dualidad. Esa dualidad se tuvo que quedar en el velo. O sea, ya no entras tú si no eres uno con el Señor. Pero entrando uno con el Señor, ahora hay algo que vigila, o sea, que se asegura que eso permanezca como debe de ser. Por eso está protegido. Si no, hermano, la ley estuviera solamente presentada como tenemos aquí en esta mesa, así abierta. Entonces está la urna, pero sobre la urna está la ley. Pero no, hermano, la ley no estaba puesta encima, sino estaba puesta dentro del arca, ¿sí? Representando esto, que el Señor tiene que sellar nuestro corazón, y la ley de Dios tiene que estar sellada en nuestro corazón. Y tiene que estar vigilada para que no haya nada que altere ni tú mismo alteres lo que está allá adentro. Amén. Entonces, el propiciatorio es el escudo de nuestro corazón vigilado, y esto evita que otros pensamientos, ideas, nociones alteren o distorsionen nuestro corazón. El corazón nuestro tiene que estar protegido, hermanos. Ya Dios puso la ley en nuestro corazón. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que Dios pondrá su ley en nuestros corazones. Pero ya que está en nuestro corazón, hermano, tiene que ser ahora cubierto, tiene que ser protegido para que no haya otra cosa que contamine. Porque Dios purificó todo con su sangre, o sea, con la sangre de su Hijo. Y la sangre del Hijo ha llevado a nosotros a una purificación, pero ahora tiene que estar protegido. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros nos manifestemos, y vamos a verlo un poquito más adelante, que tiene que haber una manifestación, pero hasta ahora está sellado. Sí, está en nuestro corazón, está la ley, el nuevo pacto. Ahora está sellado con este propiciatorio y vigilado por estos querubines. Amén. Que hablan acerca de nuestro propósito, de quiénes somos nosotros. Bien. En todo lo que es el tabernáculo nosotros vemos luz. Y como ya hemos visto anteriormente, nosotros tenemos en los atrios la luz del sol de justicia. Tenemos en el lugar santo la luz del candelabro de oro, ¿sí? Que es el aceite de la unción.
y con sus despabiladeras y con todas sus cositas y proyectando siempre la luz hacia enfrente, nunca hacia arriba, y es algo que nosotros tenemos que descubrir también, que la luz del Espíritu es hacia enfrente, hablando de lo que viene adelante, ¿sí? ¿Ok? Pero esto es como es. Y esa luz, ahora el sumo sacerdote no entra con esa luz, ni la luz externa, ni la luz del Espíritu, sino que es una luz que no lleva Él. ¿Amén? Porque afuera nosotros pues tenemos la luz del sol, y no la tenemos que llevar, sino solamente funcionar de día. En los atrios, en el lugar santo, tú puedes llevar la luz y está prendida ahí, y tú puedes ver lo que está dentro de ese lugar a la luz del Espíritu. Por eso podemos conocer lo que está en nuestra alma, sentimientos y todas esas cosas. Pero más profundo, pasando este velo, ya no llevas luz, sino hay una luz que se muestra, y esa es la luz Shekinah de Dios, ¿sí? Esta luz Shekinah es la que llega y penetra hasta lo más profundo del hombre. Ahora, tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, si tú has ido alguna vez a que te tomen una radiografía, tú vas a conocer lo que se llaman los rayos X, ¿sí? Y si alguna vez te has fracturado, espero que no, pero si te has fracturado algún hueso o hay alguna duda acerca de si está fracturado o no, o en cuántos pedazos, entonces hay una radiografía, ¿verdad? Y tú pones tu brazo, tu pierna o lo que sea, ¿verdad? Y lo pones allí y parece que no pasó nada, porque tú no viste los rayos X que pasaron por allí. O sea, no hay un flash, ¿verdad? Ustedes son testigos de esto. ¿Ha habido algún flash? No, porque tus ojos no pueden ver estos rayos. Entonces, ya tomamos la radiografía. Si yo no vi nada, no hay nada. Dice, no se ve, pero hay una placa que registra lo que tomó, ¿verdad? Así como la revelación de la fotografía en el rollito. Bueno, entonces ahí, mira, sí, te quebraste en 3 partes, te quebraste el brazo, ¿verdad? Y entonces ya el doctor dice, bueno, vamos a hacer esto y esto y aquello. Pero tú nunca viste esos rayos, pero revelaron lo que está escondido, ¿sí? Esa misma forma, la luz Shekinah de Dios, ¿sí? Va a penetrar hasta tu espíritu, va a llegar hasta lo más profundo, ¿sí? Y vamos nosotros entonces a entender las cosas ocultas de Dios, porque es entonces cuando es quitada todas las tinieblas. En el libro de Juan dice que Jesús es la luz, dice, el Señor es la luz que vino al mundo, y era la luz del mundo. Dice, pero los hombres amaron más sus tinieblas, y está hablando, hermano, de ignorancia. Amaron más su ignorancia, amaron más su sabiduría natural que lo de Dios. Dice, entonces rechazaron la luz, amaron más sus tinieblas que la luz. Ahora, la luz nos lleva a conocer a nosotros todas las cosas, ¿sí? Porque ahí es donde si tú quieres conocer algo más profundo de Dios, tú tienes que ir a ese lugar, donde esa luz va a revelar lo que está en tu espíritu. Tu alma, hermano, y tu mente no conocen lo que está en el espíritu. ¿Quién conoce lo que está en el espíritu? El mismo espíritu. ¿Sí? El mismo espíritu. Mira, muchas veces nosotros recibimos una palabra o un mensaje o algo en el espíritu y nuestra mente queda en blanco. Hay cosas, hermano, que Dios le permitió conocer a Pablo o a Juan o a Pedro y eran dadas en el espíritu. Y dice, si yo trato de explicárselas, hermano, dice, no hay forma, porque va más allá de lo que mi mente puede entender. Por eso dice Pablo, yo no sé si fue en este hombre o en el hombre, dice, no sé si fue en lo natural o en lo espiritual. Dice, la cosa está en que de repente me encontré yo en el tercer cielo. ¿Y cómo sabía él que estaba en el tercer cielo? Porque la luz del
Espíritu, la luz de Shekinah de Dios le dejó saber, le dejó conocer estas cosas. ¿Sí? Entonces, tú quieres conocer las cosas ocultas de Dios, tú tienes que ir a este lugar. Tú tienes que encontrarte con esta luz que es diferente de la luz que has conocido hasta ese entonces. Ahora dices, es que yo no puedo ver esa luz. Bueno, hermano, porque no es con tus ojos naturales, ni tampoco con tus ojos de tu mente, o sea, de lo interior, sino tiene que ser en la luz del Espíritu. Y en esa luz, hermano, Dios empieza a darte a conocer las cosas, la revelación de las cosas de Dios, la revelación del propósito tuyo, la revelación del por qué las cosas son como son. Y entonces nosotros nos vamos a la canción, ¿verdad? De ese famoso cantante, dime por qué, ¿verdad? ¿Por qué hay bombas radiactivas? ¿Y por qué los niños maltratados? Y dime Dios, dime, lo quiero saber. Bueno, él lo quiere saber de acuerdo a las cosas naturales, hermano, y de acuerdo a las cosas naturales tú no puedes entender el propósito de Dios. Pero si él doblara rodillas y él estuviera delante de la presencia de Dios, el Señor le revelaba que todas esas cosas son consecuencias del pecado y no son el deseo de Dios. Nosotros sabemos eso, hermano, porque nos hemos acercado a Dios. Amén. Ahora, la pregunta que viene, y nosotros vamos a ir al libro de Hebreos, ahí ya que lo tenemos en el capítulo 10, hay una pregunta, dice, ¿puedo yo estar allí? Es que yo puedo entrar ahí, yo puedo estar allí. ¿Puedo yo estar allí? Sí. Por la sangre de Cristo podemos entrar cuantas veces deseemos. Hebreos 10, 19. Y dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. Entonces, ¿puedo entrar yo allí? Sí, por la sangre de Cristo. Cuantas veces quieras, tú puedes entrar allí. La siguiente pregunta es, ¿puedo yo permanecer allí? Entonces, no es lo mismo entrar que permanecer. ¿Tú puedes permanecer allí? Bueno, definitivamente sí, tú puedes permanecer allí, pero en fe y por el Espíritu. Pero en esperanza, o sea, tú permaneces ahí mientras estás recibiendo, pero tú tienes que salir. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea formado completamente ese hombre nuevo en ti. Entonces, sí podemos entrar y sí podemos permanecer, pero no continuamente, porque hay un proceso en nosotros que tiene que ir hasta que sea terminado todo esto. Porque el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios, donde dice que las cosas que son en parte tienen que ser quitadas, ¿sí? Ahora hay cosas que son en parte, porque en parte conocemos y en parte no funcionamos, dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces, si nosotros tenemos estas tres cosas, fe, esperanza y amor, ¿sí? Funcionamos en fe y en esperanza de que el amor va a llenarlo todo en todo. Pero mientras eso no suceda, nosotros funcionamos en fe y en esperanza. Bueno, esas son las cosas en parte. Y tiene que venir el momento y el tiempo en el que todo eso se termine para que entonces nosotros funcionemos completamente. Como dice el apóstol Pablo de nuevo, y ya sea en 1 Corintios o ya sea en el libro de Tesalonicenses, donde nosotros se va a manifestar esa transformación, ¿sí? De corrupción a incorrupción, de lo natural a lo espiritual, de lo que es en parte a lo que es completo. Amén. Entonces, ¿vamos a poder estar allí, entrar allí? Claro que sí, permanecer definitivamente, pero no puedes estar ahí de continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ha formado completamente tu hombre interior. Pero en fe, en esperanza de eso sí, lo podemos hacer. Amén. Espero que no se me pierdan, vamos al libro de Romanos para entender el propósito completo de este pensamiento. Entonces, Romanos capítulo 8, y mira, hay mucho más en todo esto, yo siempre se los he dicho, hay mucho más, pero vamos nosotros a descubrir esto. Vamos al versículo 16, y acompáñenme en esta escritura. ¿Por qué? Porque nuestra gloria futura se encuentra en ese lugar, ¿sí? En este lugar se encuentra nuestro propósito, nuestra revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Se encuentra en este lugar, que revelación es manifestación, ¿sí?
O sea, se tiene que manifestar lo que está oculto de nuestra naturaleza conforme al mensaje mostrado en el velo del lugar santo o santísimo. ¿Y cuál es eso? Los querubines de gloria. Que ese es nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra función. Entonces leemos de esta forma, comenzando en el versículo 16 del capítulo 8 del libro de Romanos. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay duda en eso. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos nosotros glorificados con Él. Fíjate bien la palabra glorificados, ¿sí? No está hablando de perfeccionados. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser glorificado. Entonces nuestro propósito no es ser perfecto, sino ser glorificado, ¿sí? Y si no lo comprendes completamente, vas a descubrir que a los que llamó también fueron llamados, los escogió, y a los que escogió los perfeccionó, y a los que perfeccionó, ¿qué dice después? Los glorificó, o sea, los llevó al final de todo esto. Entonces, hermanos, nuestra meta no es ser perfecto, sino es ser glorificado. ¿Vas conmigo? Entonces, regresamos allí. A fin de que también seamos glorificados con Él, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, o la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Fíjate bien que no dice a la perfección de los hijos de Dios, sino dice a la gloria de los hijos de Dios. Amén. Porque, hermano, lo que estaba puesto en el velo no eran seres o querubines perfectos. Aunque son perfectos, son de gloria. Entendamos bien el lenguaje de la Escritura. Y perdón que me emocione, hermanos, pero es que es importantísimo que nosotros descubramos estas cosas o nos quedemos nosotros atrasados y retrasados en las cosas del entendimiento natural que hasta el día de hoy se predica en muchos lugares. No habla de perfección. Ya hemos sido perfeccionados por el Señor, ahora tenemos que llegar a ser glorificados en el Señor. Y esa es nuestra meta. No pidamos más perfección, sino glorificación. Aquí dice entonces, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, 22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Fíjate bien que no estamos pidiendo ir al cielo, sino que seamos redimidos en nuestro cuerpo y seamos transformados en nuestro cuerpo para alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha formado. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? 25. Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, que no sabemos cómo debiéramos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, no a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito que está revelado en el velo del lugar santísimo, que son los querubines de gloria. ¿Sí? Porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y terminamos con el versículo 30, dice, a los que predestinó, también llamó, y los que llamó, estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, ahí tenemos nosotros el propósito del lugar santísimo. Si tú pensabas, hermano, que el lugar el tabernáculo estaba puesto para bonito, tienes razón, pero tiene algo más profundo.
es que nosotros descubramos el propósito para lo que fuimos nosotros creados. Como lo dijimos tiempo atrás, dijimos, los niños desean ser esto o aquello, o bomberos, o doctores, o astronautas, o políticos, lo que tú quieras. Ellos desean, pues creo que políticos no, pero al menos desean ser algo, ¿no? Pues posiblemente desean ser maestros, pero yo creo que políticos no cabe en ningún diccionario de ningún niño. Pero hay un deseo, ¿verdad?, de ser algo. Pero ¿sabes qué? El deseo de casi todo niño y de toda niña de las niñas es ser como mami, de los niños es ser como papi, no importa qué oficio tenga. Así nosotros, hermanos, tenemos como meta ser como nuestro Padre Celestial. Y tenemos como ejemplo a Jesucristo, que fue levantado en gloria. Fíjense y acuérdense bien que Jesús mismo murió para ser levantado en gloria, no con el mismo cuerpo, amén, sino con un cuerpo glorificado. Bien, yo voy a concluir esta serie, la próxima vez que nos reunamos, voy a concluir esta serie y voy a hablar acerca de una cuenta regresiva. Y vamos a descubrir todo lo que es las cosas del tabernáculo, pero en una cuenta regresiva, del 8 al 1. Así que yo les invito a que estén atentos y terminemos con esto. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Hay mucho más en todo esto, hermanos. No, de nuevo, yo les pido disculpas a aquellos que han tomado esto para descubrir las cosas y cada uno de los detalles del tabernáculo. No es el propósito. Ya habrá oportunidad de hablar en detalle de todos y cada una de las cosas del tabernáculo. Pero ahorita, hermano, yo solamente quería presentar lo que es la revelación del Evangelio del Reino a la luz de lo que está en el tabernáculo. Amén. Padre, te pedimos que esta palabra sea sellada por tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu sobre todo, y que nosotros entendamos el propósito para el cual fuimos creados. Espíritu Santo, humildemente, Señor, guarda nuestro corazón de cosas ajenas y que solamente permanezca la palabra pura, la palabra hermosa de luz, de esa luz Shekinah que solamente proviene de ti, Señor. Te pedimos que todo esto, Señor, sea también de la misma forma entendido en todo nuestro cuerpo y a través de nuestra mente, Señor, porque tú perfeccionas la mente, nos llevas a tener la mente de Cristo. Bendice esta enseñanza, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.